Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Edín Maldonado y el día de hoy vamos a hablar acerca del botiquín de primeros auxilios. ¿Qué tan importante es tener un botiquín de primeros auxilios? ¿Qué elementos debe tener un botiquín de primeros auxilios? ¿Dónde se debe tener un botiquín de primeros auxilios? Algunas recomendaciones para tener un botiquín de primeros auxilios. El botiquín de primeros auxilios. Bueno, mucho se habla de elementos que debe poseer un botiquín de primeros auxilios. Para nosotros, como definición, es un recurso básico para poder asistir o dar la primera asistencia o el primer auxilio a alguien que ha sufrido una enfermedad repentina o un accidente. Para la Organización Mundial de la Salud es un recurso básico para las personas que prestan un auxilio, ya que en él se encuentran los elementos indispensables para la atención satisfactoria a un paciente y en muchos casos pueden ser decisivos para salvar la vida o no. Ejemplo, los antialérgicos. En un lugar distante y que no tenemos acceso a un servicio médico de emergencia, si tenemos un antialérgico en el momento le podemos dar hasta que pueda llegar a ser asistido por un servicio de emergencias médicas. Este, entre otros ejemplos. Elementos básicos de un botiquín. Muchos nos preguntamos, ¿debe ir medicamentos en los botiquines? Y a veces tiene contraindicaciones o algunas veces discrepamos con algunos colegas o algunos amigos de la atención prehospitalaria de que si debe o no debe ir medicamentos o algunas sustancias. Nosotros lo clasificamos o lo organizamos de tal manera de que se nos sea fácil recordar con una mnemotecnia de MAMI, MAMI. Los elementos contenidos en el material de curación con una M mayúscula con rojito resaltado para que podamos recordar. Material de curación. A, de antisépticos, todas las soluciones o sustancias antisépticas. M, de medicamentos, los medicamentos más básicos y esenciales que puede llevar un botiquín. Instrumental y elementos adicionales. Y dependiendo del tipo de actividad que uno realiza, dependiendo dónde se encuentra, qué tan distante de un centro asistencial, entonces debe estar cargado de más elementos, ¿no? Un botiquín. La M, material de curación. Es indispensable el botiquín de primeros auxilios si se utiliza para controlar hemorragias. ¿Qué elementos utilizo para controlar hemorragias? Empezamos por las gasas, las compresas, necesitaremos vendas de gasa, vendas elásticas o adhesivas y por ahí otros elementos un poco más avanzados como un torniquete táctico. Y van a decir, no, es que es un botiquín especializado. La vida está por encima de todo. ¿Sí? Si uno conduce un vehículo de emergencias o un vehículo cualquiera de transporte común, debemos que prever qué es lo que más grave que pueda ocurrir, un accidente de tránsito. ¿Y qué hay en un accidente de tránsito? Fracturas, lesiones, heridas sangrantes. Debemos preparar para dar respuesta a lo peor. Por ahí tal vez nunca logremos o lleguemos a utilizar nuestro material, pero al menos lo tenemos para cuando ocurra poder socorrer de una manera adecuada. Eh, limpiar, limpiamos con las gasas, cubrir heridas, cubrimos con las gasas, con las compresas, con las vendas, las quemaduras, ¿sí? Cubrimos con pañoletas secas. Para eso recomendamos una venda triangular seca que más adelante en algún otro capítulo lo vamos a hablar. Y para prevenir infecciones, para eso tapamos las lesiones y no van a caer los microorganismos sobre determinadas lesiones y no va a crecer o no se van a reproducir los gérmenes, ¿no? Los aplicadores o hisopos que nos sirve para limpiar o sacar algunos determinados cuerpos extraños. Los bajalenguas, como su nombre lo indica, para bajar la lengua e identificar si hay algún objeto ahí, o en todo caso para inmovilizar dedos, que es muy práctico, ¿no? Acolchonamos el dedito, le ponemos el baja lengua y lo inmovilizamos con el esparadrapo. Y el algodón, que nos va a servir para acolchonar fracturas o en todo caso para hacer limpieza de material, también con alcohol al 70%, ¿no? Soluciones antisépticas. Vamos por la M y continuamos con la A, MA.
Soluciones antisépticas. ¿Qué es un antiséptico? Son sustancias cuyo objetivo es prevenir la infección, evitando el crecimiento de los gérmenes. Comúnmente están presentes utilizando diferentes mecanismos. Entonces, un antiséptico debemos nosotros identificar qué tipo de antisépticos tenemos y qué función tiene cada uno de ellos y qué función cumple de acuerdo a eso para poder utilizarlo. Por ejemplo, el alcohol al 70%, del 70 al 75%, tiene una función bacteriostática, es decir, que a las bacterias los tiene estáticas, que no se mueven y fácilmente por arrastre, con solución fisiológica o con una gasita por encima, se salen las bacterias, ¿no? Salen adheridas, entonces bacteriostático, los mantiene estáticos. Yodopovidona, más que bacteriostático, es bactericida, se deja actuar de 1 a 2 minutos. No solamente hay que pintarlo, sino hay que cubrir la zona y dejarlo actuar de 1 a 2 minutos, y eso va a hacer de que los gérmenes mueran. El agua oxigenada también es un bactericida, peróxido de hidrógeno. Dejamos reposando de 1 a 2 minutos y, aparte de ser una solución antiséptica, va a cohibir los sangrados, es decir, quema todo alrededor, ¿sí? Nos ayuda a cohibir el sangrado, cauterizando la parte de las lesiones, ¿no? El suero fisiológico nos va a ayudar a eliminar por arrastre, y siempre no nos olvidemos del jabón en barra. El jabón en barra se adhiere todas las sustancias que están ahí, con agua a chorro a caída libre eliminamos los gérmenes, ¿no? Generalmente lo utilizamos en las mordeduras. Indiferente del tipo de mordedura, siempre vamos a utilizar jabón para hacer el lavado de las heridas. Bueno, existe otro tipo de elementos como la clorhexidina, que con las manos secas se utiliza, se cubre, se unta las manos y se cubre, se soba las manos, ¿no? ¿Por qué utilizamos el alcohol del 70% y no el alcohol del 96%? Porque el alcohol del 96% es muy volátil, rápido se evapora y no le da el tiempo suficiente como para poder matar o fijar los gérmenes, ¿no? Entonces, por eso es que no se utiliza. Y recuerden, en las mordeduras, indistintamente de cuál sea, jabón en barra. Instrumental y otros. Bueno, aquí hablamos de los guantes, las pinzas, tijeras, linternas, agujas, suturas en el caso de que se necesite, caja de fósforos, encendedor, bolsas de plásticos, bolsas o vasos descartables. ¿Y para qué sirve cada uno de estos? Los guantes como equipo de protección personal, guantes, barbijo. Las pinzas para sacar cuerpos extraños que estén adheridos y que sean de fácil extracción. Las tijeras, se recomienda una tijera de trauma, ya que con ella nos va a permitir, ¿sí?, liberar la ropa para poder ver dónde están las lesiones o fracturas en los miembros. Cuando uno ve un miembro inferior o superior sangrando con múltiples fracturas o varias partes del roto, entonces no va a pensar en cohibir una por una. Se realiza un torniquete lo más pegado, ¿sí?, lo más alto posible, más pegado a la parte proximal del miembro, y lo más aprieto posible. Paramos el sangrado y después exponemos con la tijera de trauma. Vamos abriendo para ver dónde están las lesiones y si necesita vendajes compresivos, y evaluamos si podemos soltar o no el torniquete, ¿no? Linterna, por si la emergencia es de noche o no se ve en ese lugar y necesitamos alumbrarnos. Aguja con hilo, por si se encuentra un profesional habilitado para que pueda realizar una sutura, o por ahí necesitamos para otras cosas, ¿no? Encendedor, caja con fósforos. Bueno, el paciente de trauma generalmente necesitan estar en lugares tibios, calientes. Si uno está aislado en un lugar lejano, entonces nos va a servir esto mucho. También nos sirven los fósforos encendedores para poder realizar lo que es la esterilización del material. Con un alcohol al 96% le prendemos, podemos tener material esterilizado. Bueno, eso nos va a ayudar, no es lo ideal, pero nos va a ayudar en caso de emergencia, ¿no? Bolsa de plástico para disponer todo el material utilizado. Vasos desechables. ¿Cuándo utilizamos un vaso desechable? Por ejemplo, para tomar un poco de agua con alguna de las medicaciones, cubrir objetos empalados en el globo ocular, en el ojo. Lo cubro con una gasa, y si imagínense que está el objeto ahí, eso me va a servir para cubrir que no se mueva. Si un objeto está en el globo ocular,
Entonces eso va a hacer de que la parte interna del objeto, si se mueve afuera, adentro se mueve mucho más todavía y lo van a seguir lesionando, ¿no? Una libreta y un lápiz para registrar lo que ha pasado, los signos vitales de los pacientes, cuántos pacientes, qué tenían, qué hicimos, mejoró o no mejoró. Lista de teléfonos de emergencia de las principales hospitales, centros médicos de la zona o del lugar. Y un manual de primeros auxilios que nunca está de más, que debemos revisar periódicamente para poder recordar algunas prácticas o técnicas que podemos utilizar. Termómetro, si es que es factible, y algunos otros elementos dependiendo de las habilidades y destrezas. Si usted sabe tomar, por ejemplo, la presión arterial, puede llevar en su equipo un tensiómetro, un oxímetro de pulso, otros elementos que nos puedan ayudar, ¿no? Acá nos ponen ejemplos como por ejemplo una tijera de trauma, no esas bien delgaditas, finitas, esas que cortan papel, porque esas no sirven para cortar ropa, tienen que ser como las de la imagen o similares, ¿no? Poner torniquetes soft, primera y cuarta generación, torniquetes EMT, CAT, diferentes tipos de torniquetes que nos puedan servir. Y van a decir, pero eso es de la medicina táctica. Muy bien, inició en la medicina táctica que ahora se está empleando en la medicina civil. Existe un curso de control de hemorragias, el BCOIN. Nosotros lo hemos adaptado al contexto más general, que sea más amplio, y que nos ha demostrado en la práctica, haciendo un ejercicio con personal entrenado, que supuestamente sabía hacer un torniquete, tenían las nociones, pero al momento de hacer con un simulador real, casi real, con sangre, entonces no pudo lograr más del 50%, no pudo lograr en tiempo y no pudo lograr controlar el sangrado. Entonces la recomendación es, independiente de la marca o el modelo que usted utilice, pueda comprarse, existen mercados, nosotros conocemos, de muy económicos y muy bien elaborados en el mercado local, ¿no? Medicamentos, un tema muy controversial porque discrepamos con algunos colegas de que si debe haber o no medicamentos, y eso va en función de dónde usted se encuentre, de qué tan distante esté de un centro asistencial, de un hospital, y de que por ahí lo utilice con responsabilidad. Ojo, la medicación es para aliviar en algo mientras llega el servicio de emergencias o se llega a un hospital. Nunca mezcle los medicamentos de la abuela, del abuelo, los medicamentos habituales con los medicamentos de primeros auxilios. Por ahí pueden, por error, consumir medicamentos que no son para primeros auxilios, son para enfermedades que tiene la persona, ¿no? Analgésicos, que son analgésicos, los que van a calmar el dolor o aliviar el dolor. Lo más común recomendado es el paracetamol, que es un medicamento de venta libre, ¿no? El tafirol viene de 500 miligramos y de 1 gramo para adultos. Antipiréticos bajan la fiebre, antipiréticos son para bajar la fiebre, ¿no? Lo más recomendable es el paracetamol, igual de 1 gramo, de 500 miligramos, ¿no? Antihistamínicos, aquí hay que hacer un hincapié de unas situaciones específicas. Por ejemplo, hay personas que son alérgicas a las picaduras de abeja o alguna sustancia, entonces estas personas ya deben tener, aparte del Benadryl o la loratadina o cualquier otro antihistamínico, deben tener adrenalina o alguna medicación específica para contrarrestar, dependiendo del tipo de alergia que posean, ¿no? Soy alérgico a la picadura de abeja, ando con mi Benadryl, y aparte de mi Benadryl, adrenalina, y algún otro antihistamínico, algún otro medicamento consultado previamente con su médico, ¿no? Antiespasmódicos, discrepamos aquí muchas veces por el uso indiscriminado de medicamentos para el dolor de estómago. Ejemplos, existen muchos ejemplos de que le dolía el abdomen, estaba con un cólico abdominal, espasmos abdominales, musculares o de los intestinos. Entonces se tomó un medicamento, le pasó el dolor y nunca más fue al médico, y se trataba de un proceso apendicular, entonces terminan haciendo peritonitis. Por eso es que discrepamos, ¿no? A veces no se recomienda, no es tan recomendable la utilización en el caso de dolor abdominal, porque puede esconder alguna patología aguda, como el caso de la apendicitis, ¿no? Y eso enmascara y hace que se complique más. Pero la recomendación es, si tiene
dolor en el tracto digestivo, acuda al médico. Solamente en el caso de encontrarse muy lejos, entonces tome un antiespasmódico tipo buscapina, Sertal, etcétera, y acuda a su médico. Si usted ya tiene antecedentes de litos o de cálculos en la vía biliar o de cólicos biliares, entonces ahí puede tomar alguna de esta medicación y luego dirigirse nuevamente a su médico, porque puede tratarse de un enclavamiento de algún lito, de un cálculo en la vía biliar, y eso, bueno, es una resolución quirúrgica, ¿no? Si tiene dolor en el aparato genitourinario de tipo cólicos renales por alguna implantación de un lito, también de una piedrita en el riñón, entonces lo mismo, medicación y al hospital. En primeros auxilios, la medicación o los primeros auxilios no es un tratamiento definitivo, es solamente aliviar hasta que pueda llegar a un hospital para evitar que se complique la situación de salud del paciente, ¿no? Esto lo sumamos como un antiagregante plaquetario. En el caso de una precordalgia, el paciente se agarra el pecho, que le duele, siente una pisada de elefante, pues lo que vamos a asumir es que tiene un infarto agudo del miocardio. Y estos generalmente no dan mucho tiempo, ¿no? Está teniendo una lesión isquémica en el corazón, no dan mucho tiempo, y lo que tiene que hacer es aspirina de 100 miligramos, 3 comprimidos, o una de 500 miligramos, masticarlo y tragarlo. Y en el caso de que sea alérgico, entonces le van a dar clopidogrel, lo mismo, ¿no? Masticarlo y tragárselo. Ojo, pero también hay que tener algunas consideraciones especiales, como por ejemplo, que no haya tenido un sangrado masivo en la última semana, por lo menos. Un sangrado masivo, una hemorragia masiva de la vía digestiva o cualquier otro. Sobre todo de la vía digestiva, ¿no? Si no ha tenido o si no es alérgico a este medicamento. Si es alérgico a la aspirina, le damos clopidogrel o viceversa, ¿no? Si no ha tenido algún sangrado reciente en la última semana, es un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, un ictus hemorrágico, entonces le podemos dar las sales de rehidratación oral. Es muy importante, dependiendo de qué actividad realice, de dónde se encuentre, si va a salir fuera de la ciudad, siempre es bueno, en el caso de pacientes deshidratados, ya sea por la pérdida, por la actividad física, la insolación, la actividad el aire caliente, bajo el sol, sea por deshidratación, por deposiciones líquidas, diarrea. Entonces las sales de rehidratación nos van a dar los electrolitos, los elementos que necesita el agua o nuestro cuerpo, ¿no? No solamente agua, en el agua solamente es agua y algunos elementos. Entonces las sales reconfortan al cuerpo de lo que ha perdido. Ejemplos de botiquines. Este es un ejemplo de un botiquín de tipo riñonera y va a tener los elementos que necesites de acuerdo a la actividad que realizas, ¿no? Bueno, es muy común ver los rescatistas, los que hacen atención prehospitalaria, ver este tipo de botiquines, policías, militares. La muslera es otro ejemplo de un botiquín de uso militar, de uso de atención prehospitalaria, de paramédicos, de bomberos, rescatistas, ¿no? Botiquines domiciliarios. Los elementos, muchas veces discrepábamos con, por ejemplo, tener alcohol en los botiquines en la industria, en los lugares de trabajo, porque hay gente que va al botiquín supuestamente por un paracetamol y se toma el alcohol, que tienen adicciones o que vienen de un día anterior de una noche de borrachera, ¿no? Entonces, el botiquín debe estar en un lugar seguro, no expuesto al sol, para que no se malogre el material. Debe considerar la ventilación, no mucha humedad, al alcance, no tan alto, no tan bajo como para que puedan alcanzar los niños, no tan alto como para que no pueda alcanzar nadie. No debe estar bajo llaves, porque cuando se necesita nadie tiene la llave para poder acceder a él, ¿no? Buena ventilación, que no le dé los rayos del sol directamente porque se nos va a inactivar. Un botiquín mochila va a depender. Ejemplos, estos son más común utilizarlos en las excursiones, en los lugares donde uno va a ir viajando con personas, ¿no? Acompañando a excursiones, a grupos, a equipos, ¿no? Este es un ejemplo de botiquines que generalmente utilizamos en las ambulancias, en los equipos de primera respuesta. Abrimos nuestra caja botiquín y ahí tenemos de todo, ¿no? Y como último elemento hemos agregado la mochila de emergencia. En realidad no es un botiquín, sino el botiquín es parte de la mochila de emergencias, donde
confluyen muchos elementos. En el caso de que hubiese, por ejemplo, que evacuar, entonces tenemos elementos para dar respuesta unos 2 o 3 días a nuestra familia, ¿no? Esto es, lo vamos a hablar más adelante en algunos de otros temas. Esto fue el tema del día de hoy, botiquín de primeros auxilios. Recomendaciones acerca del botiquín. Que seamos conscientes de qué actividades realizamos y qué elementos nos pueden ayudar a salvar una vida. Ejemplo, yo conduzco un vehículo, tengo un botiquín, pero ese botiquín tiene 2 gasas, un alcohol de 60 ml, tiene algunas pinzas y nada más. Seamos conscientes, si ocurre un accidente de tránsito con ese botiquín, voy a poder cohibir un sangrado masivo, una amputación. Existen muchísimos ejemplos en las redes sociales de que sacan pasadores, de que sacan cinturones y no pueden controlar un sangrado. Entonces el botiquín tiene que ir en función de qué actividad realizas, dónde te encuentras, qué tan distante de un hospital, ¿sí? Bueno, un saludo a cada uno de ustedes. Esto fue Botiquín de Primeros Auxilios. Gracias.